Vamos a Génesis, por favor. Génesis, llegamos ahí, por favor. Estamos en el capítulo 14 del libro de Génesis. Y el título, le voy a pedir a mi esposa que lo ponga ahí el título, por favor. La fe en acción y el compromiso con los demás. Tiene que ver mucho entonces el texto que hoy memorizamos y quiero hablar un poquito acerca de esto. Este fue el título que escogí, ¿verdad?, para esta enseñanza. La fe en acción y el compromiso con los demás. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 14, y estaremos allí leyendo desde el versículo 1. Lo haremos de la manera que acostumbramos, alternadamente, y nos detenemos, por favor, en el versículo 11, verso 11. Hay algunos nombres de algunos reyes que quizás se nos va a complicar un poquito, y créame, ya lo leí 2, 3, 4, 5 veces, ¿verdad? Y como quiera se complica, pero aquí vamos. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los rafaitas en Astora, Carnaim, a los susitas en Elam, a los emitas en Seba, Kiriataim. Y a los hebreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a él Mispat, que es Cabes, devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Asesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando vieron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas las provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Esta es palabra de nuestro Dios, hermanos. Hoy quiero estudiar con ustedes capítulo 14, donde estamos. Es un capítulo único, hermanos. Es un capítulo muy, muy interesante. Recuerde que el título de esta enseñanza es La fe en acción y el comportamiento o el compromiso con los demás que nosotros tenemos, ¿verdad? Génesis 14 es un capítulo único. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque narra la primera guerra registrada en la Biblia. Esta va a ser la primera guerra que se narra en la palabra de nuestro Dios. Y aquí aparecen tres personajes muy importantes. El primero de ellos es Abraham, que posteriormente se va a llamar Abraham, y es el hombre de fe. Creo que ahí tenemos estos nombres. Y luego aparece otro, que es el nombre de Lot. Y vamos a ver estos nombres, como dije, Lot va a aparecer también ahí. Y por último, otro que por ser el tercero no deja de ser importante, es Melquisedec. Este es el rey sacerdote del Dios Altísimo. Y tenemos estos tres personajes, los cuales vamos a estar hoy analizando, estudiando con la palabra de nuestro Dios. En este pasaje vamos a ver entonces cómo se enfrenta Abraham con los reyes que llevan cautivo entonces a Lot, y él rescata a su sobrino Lot. Génesis capítulo 14, entonces desde el versículo 1 al 11 encontramos entonces que se revelan estos 5 reyes,
Vamos a tener ahí el mapa para que ustedes más o menos lo vean. Estos son los 5 reyes que se revelan con los 4 reyes que están allí, y uno de ellos es el nombre bien difícil, hermanos. ¿Se acuerdan el nombre de este? Sí, Kedorloamer. Hice una lista, una plana y ni así me lo aprendí. Pero este rey del cual estamos hablando, se rebelan contra él, ¿verdad? Porque tienen 12 años de estarle pagando impuestos y están bajo el yugo de ellos, ¿verdad? Y entonces estos 5 reyes que son de esta área que hemos visto ahí, hermanos, dicen ellos, ya vamos a quitarnos el yugo de estos 4 reyes, y entonces ellos hacen una revuelta, pero les sale mal. Entonces lo que hacen es, estos 4 reyes vencen, y uno de ellos es, lo voy a volver a repetir este nombre tan difícil, ¿verdad? Kedorloamer los vence, y entre ellos se lleva ¿a quién, hermanos? A Lot. Toman Sodoma, toman Gomorra, y ahí está Lot. Y de aquí vamos a sacar la enseñanza de esta mañana, ¿verdad? Por eso hablamos de la fe en acción y el compromiso con los demás. Génesis capítulo 14, donde estamos, por favor. Abraham nos enseña importantes lecciones, una sobre el liderazgo, 2 sobre la fe en acción y el compromiso con las demás personas. ¿Hablando de qué? Hablando de la indiferencia. Aquí Abraham no va a ser indiferente. A veces ustedes y yo vamos a cometer decisiones erróneas, vamos a cometer decisiones terribles, pero a pesar de eso, vamos a encontrar en este capítulo que Dios es un Dios de misericordia. Dios va a usar a Abraham de una manera excepcional. Ahora vamos rápidamente, por favor, a esto, al versículo 1, versículo 12, donde estamos, y el primer punto que quiero ver con ustedes es este: Lot en problemas por sus propias decisiones. Y esto me recuerda a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos estado en problemas por nuestras propias qué? Y lo que es más terrible, decimos, ya no lo vuelvo a hacer. Y lo vuelve a hacer. Y vuelve a caer. Ahora, decisiones que tomamos que suelen ser fatales, decisiones que nos llevan a arrepentirnos, gloria sea el nombre de Dios por ello, pero son decisiones que también nosotros tomamos, alá y se va. Debemos tomar en cuenta esto. El domingo pasado hablábamos acerca de que Abraham, había un conflicto entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, y como había discusión, entonces Abraham dijo, bien, para que ya no haya pleito entre nosotros, dice, no está toda la tierra delante de nosotros, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y Lot escogió entonces la llanura del Jordán, rumbo a dónde, perdón, lo vimos, Sodoma y Gomorra. Pero se dice en el capítulo 13 entonces que Sodoma era una ciudad pecadora en gran manera en contra de Dios. Y esto entonces a Lot le va a llevar a consecuencias. Ya hablamos de estas consecuencias, y aquí aparece una de las tantas consecuencias que va a vivir Lot. Eso es lo que estamos viendo hasta aquí. Recuerden de que esta coalición de reyes se rebeló contra Kedorloamer, quería ser libre de su dominio, y este capítulo describe la guerra. Hablamos de la coalición de los 5 reyes, y entonces son vencidos. Pero versículo 12, por favor, donde estamos, Génesis capítulo 14, versículo 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y ya que Lot estaba viviendo entonces, hermano, entre la gente pecadora de Sodoma, lo van a tomar a él. Ahora, déjeme decirle algo más. Posteriormente, bien, Dios va a usar a Abraham, va a liberar a Lot, eso lo vamos a ver en un momento más. Pero Lot regresa entonces a Sodoma y vive ahí. Y posteriormente, y esto quiero hacerlo así, hermanos, me habla la palabra de Dios que Lot ocupaba algún lugar especial en Sodoma. Aquí tiene un justo, pero un justo que se involucra entre pecadores. Mire, por favor, capítulo 19, y esto le dije, vamos un poquito más adelante.
capítulo 19, versículo 1. Génesis 19, 1. Llegaron pues, aquí es cuando se le anuncia ya la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahora, cuando habla de puerta, hermanos, yo quería buscar una imagen acerca de esto, pero las ciudades antes estaban fortificadas con muros, pero tenían puertas de acceso, puertas que en cierto momento se cerraban y en cierto horario se cerraban para cuidar acerca de los saqueadores, de los pueblos saqueadores y todo eso, y custodiaban la puerta. De alguna manera esas puertas servían para eso, pero las puertas también tenían una función. Si se da cuenta aquí, por favor, dice el versículo 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Le voy a decir y le voy a dar una explicación de lo que estamos hablando. Se dice que Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, y dijimos que en las ciudades del antiguo cercano oriente, la puerta de la ciudad era un lugar de entrada, pero ahí se reunían los ancianos, se impartía justicia y se resolvían disputas, se tomaban decisiones administrativas. Estar sentado a la puerta podía indicar que una persona era un anciano, juez o funcionario de la ciudad y tenía cierta influencia o cierta autoridad. Ahora, hablamos de Lot, hermanos. Lot vio la llanura, le atrajo la riqueza material, lo vimos el domingo pasado, pero ahora vemos que Lot ya no solamente está viviendo ahí, sino que incluso ocupa un cargo. ¿En dónde? En la ciudad de Sodoma, una ciudad pecadora, y que era pecadora en gran manera ¿contra quién? Contra Dios. Aquí tiene que Lot se va a envolver en todo esto. ¿Sabe cómo diríamos hoy en nuestros tiempos cuando un cristiano se pierde y un cristiano se va al mundo o está en el mundo y en las cosas de Dios y se dice cristiano? Es el alma de la fiesta. Lot en esto se volvió. Lot se volvió en alguien principal en Sodoma. Tenemos referencias. Por ejemplo, una referencia está en el Salmo 127, versículo 5. Mire, dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Habla de los hijos. No se avergonzará cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y cuando habla de puerta, como le dije, está hablando de que ahí se hacían litigios, ahí se resolvían conflictos. Pero cuando habla de puerta está hablando de la entrada principal de la ciudad. Y ahí estaba Lot entonces. ¿Qué tenemos de Lot, hermanos? Que Lot entonces de alguna manera le llamó fuertemente la atención estar en una ciudad que era completamente pecadora. Las consecuencias, cuando estos reyes arremeten con los que se sublevaron, entonces con ellos se llevan a Lot, y Lot también está en cautiverio. Lot había elegido vivir en Sodoma porque le parecía entonces una tierra próspera. Sin embargo, el contexto nos dice que sus decisiones lo llevaron entonces a estas consecuencias. Déjeme decirles lo siguiente. Nuestras decisiones pueden llevarnos a nosotros a llevarnos a cierta reflexión. Son las decisiones sobre dónde vivir y con quién relacionarnos. Estas tienen consecuencia. Con quién me he de juntar, con quién he de convivir, a quién de alguna manera permitiré que sea una influencia en mi vida. Proverbios 13:20, por favor. Mire que dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, ¿perdón? ¿Sí se lo saben? El que anda con sabios, mas el que se junta con necios. Aquí tiene a Lot. Lot se juntó con gente pecadora y fue ¿qué? Quebrantado. Recuerde, Lot eligió la fértil llanura del Jordán y terminó viviendo entonces en Sodoma. Aunque la prosperidad puede ser aparentemente una bendición, hermanos, influyó en la elección de Lot
para que él terminara en una ciudad donde después vamos a ver que él afligía su corazón, dice la Biblia, todos los días. Todos los días él tenía aflicción de corazón por ver la nefanda conducta de los sodomitas. Usted como creyente, hermano, podemos sufrir las consecuencias de un entorno corrupto. Lo podemos sufrir. Es nuestra elección con quién convivimos, es nuestra elección con quién compartimos nuestro tiempo y nuestros pensamientos y nuestras ideas. El que anda con sabio, ¿sabio qué, perdón? Será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Créame que en mis 56 años de vida, uno tiene que elegir. Y egoístamente yo pienso que debo elegir personas que me aporten algo positivo a mi vida. Como también yo pienso que quien se acerca a mí y busca una amistad o una relación conmigo, yo tengo que aportarle algo, no es por obligación. Pero yo creo que la persona sensata, sabia, inteligente, elige sus amistades. Yo le decía a mis hijos en la escuela, son tus compañeros de escuela, mas no son tus amigos. Tus amigos son aparte. Tus amigos son aquellos con quien tú eliges tener comunión, tener una relación y tener un punto de acuerdo. Pero muy distinto es cuando nosotros tenemos compañeros de trabajo, no sé, tenemos que relacionarnos con nuestros familiares también. Pero una amistad es muy aparte. Aquí Lot entonces va a elegir a personas que le van a traer consecuencias a su vida. Mire, ¿cómo pensaría un cristiano maduro, hermanos? ¿Cómo pensaría un cristiano que ya ha conocido la palabra de Dios? En esto yo me baso para entender que un cristiano ha alcanzado cierto grado de madurez y que ha entendido que su entorno va a causar una influencia en su vida. Por ejemplo, yo he visto el celular, hermanos, en mi celular. No sé si usted lo ha visto, creo que sí. Y se ha dado cuenta de esto, se ha fijado de esto. Que cuando ustedes estén en una plática, trae el celular ahí al lado. Está platicando de algo de esto. Y de repente empieza a darse cuenta que el celular empieza a sacarle anuncios de lo que usted ha platicado. ¿Le ha sucedido? Bien, si esto puede ser un celular, ¿qué no podrá hacer nuestra memoria, nuestra alma incluso? Va a captar todo esto. Si me hablan negativamente, todo lo negativo se me va a pegar. Si a mí me hablan irónicamente, todo lo irónico se me va a pegar. Si tomo una actitud o soy de cierta forma, es por el entorno donde yo estoy viviendo. Recuerde esto, somos producto de nuestro entorno. Y ese producto o lo que se le llama ese entorno le llamamos idiosincrasia, donde me desarrollé, donde me formé, donde quién soy. Ahora, si yo permito como adulto que ese entorno me perjudique, es porque en verdad yo busco solamente las consecuencias. Ahora, soy quien toma decisiones. ¿Cómo puedo ver a una persona o cómo podemos ver a una persona que ha alcanzado cierta madurez? Un gramo de madurez en su vida espiritual. Toma una sabia decisión. Vea cuál es esta sabia decisión que toma una persona que ha madurado espiritualmente. Porque no se trata de años, hermanos. No se trata de que usted diga, yo tengo 30 años, 20 años en la iglesia, yo tengo tantos años en la iglesia y yo ya me sé la Biblia, sé este versículo, sé otro versículo. No se trata de esto. Mire, aquí hay un hombre maduro, el salmista dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame entonces tus estatutos. Si quieres llegar a buen puerto, si quieres ser alguien quien tema a Dios, que guarde sus mandamientos, busca relacionarte con personas que fomenten el crecimiento en tu vida espiritual, que te hagan crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Cuando permites lo negativo en tu vida, vas a comportarte negativamente. Y cuando permites que lo espiritual, positivamente hablando, ¿verdad?, llegue a tu vida, vas a actuar de esta manera.
hablamos de ser sabios. Aquí Lot tomó una decisión que lo lleva cautivo, porque está entonces en una ciudad donde Dios va a hacer un juicio contra esta ciudad. La Biblia presenta a Lot entonces de esta manera, como un hombre justo, que se afligía por la conducta de los impíos, dice 2 de Pedro 2, 7 y 8. Aún así, su cercanía con Sodoma lo colocó en medio de sus conflictos. Y recuerde, por favor, sí, el entorno puede influir en nuestra seguridad, nuestro testimonio y nuestra vida espiritual. Muchas veces tomamos decisiones basadas en lo que parece conveniente. Estoy hablando sin considerar el impacto espiritual. No todo lo que luce atractivo es bueno para nuestra vida espiritual. Lot le sucedió. Lot dijo, esto me conviene materialmente, sacaré un provecho de esto materialmente, pero nunca se dio cuenta que su vida iba a estar en un conflicto diario. Dice Pedro que había una aflicción en él todos los días, no un mes, no cada quincena, no cada mes, no. Dice que todos los días afligía, ¿qué? Su corazón. Y puede suceder con nosotros, hermanos, debido al entorno. Si tú quieres vivir donde hay conflictos, problemas, pleitos, donde siempre escuchas a personas, ¿verdad?, que están de malas y que están solamente sobrellevando su vida, pues te vas a contagiar de ello. Pero si quieres encontrar a personas que glorifican el nombre de Dios, que agradecen a Dios, que no tienen tiempo de otra cosa, sino solamente de admirar la grandeza de Dios y las bendiciones de Dios, a ellas acércate, que empujen tu vida espiritual a un crecimiento, que te lleven a una madurez espiritual. Ahora, debemos preguntarnos, ¿estoy eligiendo en base a lo que me conviene espiritualmente o solo porque por comodidad o ganancias materiales? A veces nosotros decimos, ¿verdad? Yo ando con esta persona porque quiero sacar un beneficio de ella. No sé, alguien del trabajo, lo entiendo. Pero el problema es cuando nos dejamos, ¿qué dijimos, hermanos? Influenciar por esa persona. Yo creo que estamos lo suficientemente grandecitos para darnos cuenta cuánto ha influenciado nuestro entorno en nuestra vida y hasta dónde nos tiene ahora. ¿De dónde lo sacamos? De nuestra vivencia, de lo que usted está haciendo, de cómo se comporta y cómo está viviendo. Aquí está Lot. Lot es llevado cautivo, pero el cristiano maduro dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan, ¿qué? Tus mandamientos. Bien. Número 2, ya vimos la consecuencia y aquí sacamos una enseñanza. Tus decisiones, recuerda por favor, tus decisiones o te llevan a buen puerto o te llevan a que después te arrepientas. Y qué bueno que te lleven a eso también. Pero a veces, hermanos, le echamos la culpa a Dios incluso. Y le decimos, Señor, ¿por qué me tienes en esto? Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Cuando realmente han sido nuestras, ¿qué? Decisiones. Número 2, ¿qué vamos a ver aquí, hermanos? Vamos a ver entonces algo importante. Abraham respondió con amor y valentía debido a su fe. Versículo 14, llegamos al 14. Léanlo, por favor, hermanos. Les pido que lo lean. Versículo 14 al 16. Fuertemente dice. Recobró todos los bienes y también a los parientes y bienes y a las mujeres y demás gente. Gracias, hermano. Creo que solamente leyó el hermano Refugio, ¿va? Que solo él trae Biblia o los demás no. A ver, otra vez, todos fuerte. Dice, hermanos, 14 al 16. Dice. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y el bien, y las mujeres y demás gente. Ok, vamos a ir con el segundo punto, hermanos. Sabemos que Lot está cautivo,
debido a que él está en una ciudad pecadora. Abraham respondió con amor y valentía. Y aquí se centra entonces nuestro texto de memoria de Judas 1:23. ¿Quién se acuerda de este texto? ¿Sí se acuerda? Espero que sí. A otros, ¿qué dice? Salvad arrebatándolos del fuego. Bien, la alianza de estos 5 reyes había involucrado a Abraham. Ahora Abraham, hermano, reunió, escuche esto, 318 hombres entrenados y nacidos en su casa. Ahora, ¿puede usted ver la riqueza de Abraham? Era un hombre rico. ¿Por qué? Porque Abraham tenía, si era capaz de reunir a 318 criados y los preparó para luchar, quiere decir que Abraham tenía una estrategia de vida. Él era muy rico y como era muy rico, entonces él tenía digamos, un grupo de seguridad, porque habían saqueadores, habían asaltantes, y entonces de alguna manera él tenía aquellos nacidos en él, ¿verdad? En su casa, los había entrenado. ¿Para qué los había entrenado? Para defender lo suyo, para defender sus riquezas de Abraham. Ahora estos 318 los va a armar Abraham y los va a mandar a rescatar a su sobrino, ¿quién? Lot. Abraham era un hombre entonces que caminaba con fe, pero también un hombre prudente, un hombre que sabía guardarse y sabía de alguna manera asegurar lo que tenía. Al parecer Abraham resguardó este ejército personal, o sea, era un ejército que lo cuidaba a él. Hablamos de 318 personas que él tenía, aunque el enemigo era mucho más poderoso que Abraham, hermanos, pero la victoria fue de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con Abraham. No importa quiénes estén en contra de nosotros, mayor es el que está con nosotros. Cuando se es un hombre de ¿qué? De fe, usando cierta táctica, Abraham entonces los va a vencer. Divide su ejército en 2 y por la noche les cae cuando ellos están descansando y los toma por sorpresa, y es así como rescata a Lot. Lo estamos viendo rápidamente. El rescate de Lot por Abraham, hermanos, prefigura algo y anticipa un aspecto de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y eso me encanta, porque estamos hablando de que Abraham no se quedó de alguna manera indiferente, sino que él fue y rescató a su sobrino Lot. Lo hizo porque amaba a su sobrino, lo hizo porque él sabía que él podía rescatar a su sobrino. Él sabe que está cautivo, que era incapaz de librarse por sí mismo, y entonces Abraham rescata a Lot. Lot está cautivo. Abraham toma la iniciativa, sale al encuentro, pelea contra el enemigo y vence al enemigo. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros, hermanos? Tiene que ver mucho de esto. Ahora hablamos de la fe de Abraham y por eso le puse por título a esta enseñanza, si ustedes recuerdan, hermanos, le pusimos por título la fe en acción y el compromiso con los demás. Tenemos un compromiso como hijos de Dios, hermanos. Pero antes de ello, déjeme ver también cómo Dios no se queda indiferente ante la situación del ser humano. Lot estaba cautivo por causa de la guerra y era incapaz de liberarse. De igual manera, hermanos, la humanidad estaba cautiva bajo el poder del pecado y de la muerte. Lot no podía rescatarse a sí mismo. Nosotros tampoco podíamos salvarnos por nosotros mismos, ni por nuestras propias obras. Quien nos salvó es Cristo Jesús. Si usted lee la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 20 y Efesios 2, 8, dice la palabra de Dios que por gracia usted y yo somos ¿qué? Salvos. Y esto no es por nuestras obras, sino es por el regalo de Dios, el cual nos dio a nosotros vida eterna. Abraham tomó la iniciativa, salió al encuentro del enemigo, peleó por Lot y trajo de regreso a libertad a Lot. Así como Lot fue libertado, hermanos, de sus captores, Cristo nos dio libertad del dominio del pecado. Abraham volvió, instaló a Lot, ¿verdad?, en la ciudad de Sodoma. Dios nos ha libertado ¿de qué? Del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, según Colosenses 1:13. ¿Qué vemos aquí? Que Dios nos dio libertad a través de Cristo Jesús.
De forma mucho más perfecta, aquí hablamos que Dios toma la iniciativa y envía a su Hijo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Mire qué dice el versículo 18, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres que sus pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si alguno pregunta hoy en esta mañana, ¿qué hacen los cristianos todos los días en el templo? ¿Por qué vienen domingo tras domingo a la iglesia? ¿Por qué se reúnen el domingo en la tarde? ¿Y por qué están alabando el nombre de Dios? ¿Sabe por qué lo hacemos? Y el cristiano que tiene este sentido y que comprende el por qué lo hace, nunca lo dejará de hacer. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque fuimos libres en Cristo Jesús. Dios nos libertó de la esclavitud del pecado, de la autoridad del pecado, y Dios nos hizo libres para que usted y yo ahora alabemos y bendigamos el nombre de nuestro Dios. Porque dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había que. Andábamos perdidos, andábamos bajo nuestras concupiscencias, andábamos bajo los deseos de nuestra carne, conforme al príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira, dice Efesios capítulo 2. Pero por su gracia usted y yo somos salvos. Por su gracia usted somos rescatados por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Para rescatar a los pecadores, Cristo venció a nuestros enemigos. ¿Qué enemigos venció el Señor? El pecado, la muerte y Satanás mediante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora déjeme añadir algo más. La diferencia en que Abraham arriesga su vida para rescatar a Lot es que Cristo entregó voluntariamente su vida para rescatar a los que creen en él. Abraham de alguna manera arriesgó en cierta forma su vida, pero Jesucristo no arriesgó su vida. Él dio su vida en rescate de la nuestra. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es nuestro Señor Jesucristo. Abraham es un tipo imperfecto de Cristo. Su rescate a Lot o de Lot anticipa la obra redentora de Jesucristo, quien vino a salvar a los derrotados, vino a derrotar a los enemigos espirituales y nos rescató no con oro, no con plata, sino con su sangre preciosa. Cuando hablamos de todo esto, hermanos, a veces nosotros lo tomamos muy a la ligera, pero vea que Abraham, como dije, prefigura la obra redentora. Él lo hizo porque amaba a Lot, porque quería que Lot estuviera en libertad. Recuerdo que dice en Isaías el Señor, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Cristo vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. ¿Sabes cuál es el fruto de su aflicción? Nosotros. Porque Él nos rescató con su sangre preciosa. A pesar de que Él iba a pagar un alto costo, Él dio su vida por nosotros. Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo. Esto me deja claro que si yo tengo que darle gracias a Dios es por una salvación infinita que Él me dio. Ahora bien, ¿dónde colocamos esta aplicación a nuestra vida espiritual después de dar gracias a Dios por una salvación tan grande? Que así como Abraham, usted y yo no debemos ser indiferentes. ¿Recuerda nuestro texto de memoria? Quédese con la primera parte, por favor. A otros salvad, rescatándolos ¿de qué? Del fuego. Escapa ahorita de mi mente cuántas personas mueren al día, pero cada minuto está muriendo una persona en el mundo. Cuando no vamos a ser nosotros, hermanos,
eh, insensibles con lo que sucedió ayer. Comprendo el dolor de una madre y todo lo que se fomentó y lo que se hizo, exigiendo justicia, etcétera, y todo esto. Pero lo primero que se me vino a la mente, a ver esta señorita de 13 años que falleció, fue, ¿dónde está ahora? Porque todos se están preocupando, si se da cuenta el mundo es así, todos se están preocupando porque hagan justicia, todos se están preocupando en la manera en que murió y que examinen el cuerpo para que vean cómo murió. Pero nadie se ha puesto a pensar, ¿dónde está esa señorita ahora? Si ella no tiene a Jesucristo en su corazón, está en un lugar de tormento llamado infierno. Tal vez alguien de nosotros se cruzó con ella en su camino. Recuerdo cuando hubo un autobús que chocó, no recuerdo ahorita aquí, por Majiscatsin chocó y hubieron muchos muertos. Estamos hablando de hace 20 y tantos años, que recuerdo. Y hubo un hermano de otra iglesia que en una mini reunión de varones, ¿verdad? Él estaba dando su testimonio y él estaba diciendo, un día antes yo iba con el chofer, porque el chofer iba de pasajero, y yo iba platicando con él, íbamos platicando todo el tiempo hasta donde llegamos, pero yo tuve la oportunidad de platicar con él. Yo me quedé pensando así, qué pena que hayas platicado con él y no le hayas hablado de Cristo Jesús. A otros rescaten del fuego. Es un hermoso pasaje. La indiferencia, hermanos, voy con este punto. Créame, el creyente debe intervenir para restaurar a quienes han caído en pecado. Abraham va a ser un hombre de honor, va a luchar por su sobrino, va a rescatar a su sobrino. No hay indiferencia en él, había un costo que pagar y él asume ese costo. Él pudo haber dicho, a ver, ¿qué pudo haber dicho él? Si lo llevamos a nuestro tiempo, él pudo haber dicho, él se lo buscó, merecido se lo tiene, a ver si aprende. No debió elegir cuando yo le di a escoger la llanura del Jordán, porque así llegó a esta ciudad pecadora. Ahora que pague las consecuencias. ¿Sabe qué diría un cristiano actualmente inmaduro, hermanos? ¿Qué diría un cristiano inmaduro en esta actualidad? Diría lo siguiente: total, la salvación es personal. Ya conoce, ya sabe. Sea tu hijo, sea tu hija, sea tu esposo o tu esposa, pariente o conocido, la indiferencia manda más gente al infierno que otra cosa. La indiferencia. A veces nosotros compartimos, hermano, si algún doctor nos trató bien, si algún doctor dio el clavo con la medicina que hoy estamos tomando y hemos mejorado en nuestra salud, si alguien nos recomendó un remedio y este remedio nos ha servido, si alguien nos habló de ciertas cosas y nos dijo esto es bueno y tú lo comprobaste que es bueno, te aseguro que lo recomiendas. Y nadie te lo está pidiendo, pero tú lo recomiendas. Y tú dices, mira, ya hay un doctor que no sé, y ni comisión te va a dar. Pero tú lo recomiendas y tú dices, allá mira, está este doctor y mira, tómate esto y se lo das hasta la fuerza, ¿no? Tómate esto. Si Jesucristo es bueno como tú crees, compártelo. Si Jesucristo tiene el poder para cambiar vidas es porque ha cambiado la tuya y la referencia es tu vida. Si yo hablo de Jesucristo es porque Jesucristo es un Dios de poder. Pero necesitamos compartir a Dios. ¿Cuánta gente está hoy muriendo a través del alcoholismo, de la drogadicción? ¿Cuántos problemas tienen con el tabaquismo? ¿Cuánta gente tiene problemas con el pecado y busca de alguna manera salir del pecado y no puede? Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tus vecinos, puede ser tus conocidos, tu tío, tu padre, tu madre, puede ser cualquiera. Y somos indiferentes. La salvación es personal. Ya conocen el camino. Decíamos el domingo pasado,
Proponte, aunque sea, estorbarles. Estorbarles, aunque les caigas mal, háblales de Jesucristo, háblales de su pecado, estórbales para que algún día ellos recapaciten y entiendan que están yendo a un castigo eterno. Dice la palabra de Dios: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Otra versión, y esta me gusta, tengo otra versión. Mire, escuche esta versión. Rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos, pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Me contaron en una ocasión una anécdota, no recuerdo quiénes eran los personajes, pero me la contaron. Que alguien le dijo, ¿verdad? La mamá estaba muy preocupada porque su hija no llegaba a casa y se había ido a una fiesta y no llegaba, ¿verdad? Y ya sabe, los bailes en los pueblos y todo eso. Y no llegaba. Y estaba una de sus otras hermanas ahí en casa de sus hijas y le dice, mamá, si quieres la voy a traer. Y le dice, bueno, voy a traerla. Y se fue la hija a traer a la otra. Y pasó el tiempo y la mamá dice, ¿y no viene? ¿Y por qué no viene? Y la más chica dijo entonces, mamá, si quieres voy a traerla porque no vienen las dos. Tal vez se entretuvieron. Y se fue la otra hija también. Y no volvía. Y dijo la mamá, pues voy a tener que ir yo. Y cuando los encontró, las tres estaban baile y baile. ¿Sabes de qué esto habla la palabra de Dios? Si has de salvar a alguien, dice la palabra de Dios, pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos que hacen, arrebatando aún la ropa contaminada por su carne. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Si eres lo suficiente maduro y temes a Dios, tú vas a contagiar e influir en otra persona para que ésta se convierta a Cristo. Mire, leímos 2 Corintios 5. Ahora vaya conmigo a este pasaje, por favor. Le voy a invitar a que lo leamos. 2 capítulo 5. 2 capítulo 5, versículo 18, verso 18. Lo leímos o se lo cité, pero preste atención, por favor, lo que viene a continuación, porque Pablo está escribiendo esta hermosa carta y él dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Pero también dice que a nosotros se nos ha encargado esta tarea de reconciliar al hombre ¿con quién? Con Dios. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Ahora lee conmigo el versículo 20, porque el verso 20 dice también, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué debe hacer el cristiano? Rogar, pedir, clamar. Si amas a ese ser que dices amar, si amas a aquella persona que dices amar, recuerda esto, ellos no pueden ser salvos por iniciativa propia, necesitan escuchar la palabra de Dios, ver tu testimonio, ver cómo Dios te ha transformado y entonces ellos van a creer que Dios tiene poder. Tú no puedes recomendar una pastilla o un medicamento que no ha logrado curarte. No lo vas a hacer, por supuesto que no lo haces. Y tú dices, ¿cómo voy a recomendar a este doctor este medicamento si él no ha hecho nada? Así sucede con el cristiano. Si Cristo aún no ha hecho nada en tu vida, si Cristo no te ha transformado, es por esta razón que no lo puedes recomendar. No es que Él no tenga poder, es porque tú no le has permitido que Él te use. Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo.
¿Pueden ver esto tus hijos, tu esposa, tu esposo? ¿Pueden ver esa paz en tu vida? ¿Pueden ver ese gozo en ti, en el cual tú digas, mi familia puede observar que verdaderamente Dios está transformando mi vida? Mi familia está viendo cómo Dios está cambiando mi ser. No se trata de decir que somos cristianos, se trata de manifestar que Cristo mora en nosotros. Se nos ha dado a nosotros un ministerio, el ministerio de la ¿qué? Reconciliación, como si Dios rogase por nosotros. Reconciliados pues ¿con quién? Con Dios. Reconcíliate con Dios. Porque si tú llegas a morir, irás a un castigo eterno. Vuelve a la comunión con Dios. Vuelve a Dios. No te olvides de Dios. Mira que tu pecado te va a condenar. Hay maneras en que usted y yo podemos acercarnos, ya sea a nuestro hijo, ya sea a nuestra hija, pero hablarle a nuestro esposo, a nuestra esposa. Busca a Dios, que Él es amplio en qué. Él perdona. Marcos 5, 18 al 20. Vea qué le dice, por favor. Voy a hacer una paráfrasis hasta aquí. Marcos capítulo 5, hay un relato muy hermoso, hermanos. Y nos habla del ex endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan de él? El cual dice que no le podían atar con grilletes, con cadenas, porque las rompía y se desvestía y era violento y se rasgaba la piel y era un hombre que andaba sucio y solamente vivía en los sepulcros. Este hombre gritaba y era violento, pero cuando vio a Jesús, dice la palabra de Dios que él echó fuera a esa legión de demonios y este hombre quedó completamente sano en sus 5 sentidos. Y una vez que él quedó sano y él quedó lúcido, dice la palabra de Dios en el versículo 18 al 20, que entonces este hombre, cuando vio que Jesús se subió a la barca, él se quería subir con Jesús. Y le dijo a Jesús, ¿verdad? Yo quiero ir contigo. Y mira lo que le dijo Jesús a este hombre, por favor. Una vez que él ya estaba sano, le dijo lo siguiente: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuál es la bendición de hoy? No te quedes indiferente. Vete a tu casa. Pero lee el 21, por favor. Lee el 20, perdón. Lee el 20. ¿Qué dice? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a hacer algo aquí ahorita. Usted va a decir un fuerte amén si Dios ha hecho grandes cosas en su vida. No, hombre, sí, amén. Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Bendito sea su nombre. Ahora, aquí es necesario que nosotros digamos amén, honestamente, sinceramente. ¿Lo has compartido con tu familia? Al ex endemoniado le dijeron, vete, vete a tu casa. Cuenta cuántas cosas grandes ha hecho Dios contigo. Ve a tu casa. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los primeros y nuestro primer ministerio es salvar a los de la casa, es salvar a los nuestros, es hablarles del poder de Cristo Jesús y la paz que solamente Dios nos puede dar a nosotros. Ser indiferente, hermanos, nos lleva entonces a tomar o adoptar una actitud de desamor, de desinterés, y no pensar entonces que nosotros podemos rescatar a aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados. Llegamos al siguiente punto, por favor, y hasta aquí hemos hablado acerca de la indiferencia, que la indiferencia, hermanos, dijimos, Martin Luther King dijo lo siguiente, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Podemos salvar a muchos, guiarlos a Cristo y llevarlos a los pies del Señor Jesucristo. Regresamos a Génesis, por favor, 14, versículo 17, por favor, al 20. Génesis 14, 17 al 20.
Dice el versículo 17, por favor. Cuando volvió de la derrota, adelante hermanos, fuerte dice. Otra vez, a ver, fuerte dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tus manos. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del cazado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecía a Abraham, y excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. Aquí está Abraham, y hermanos, llegamos al último punto y vamos a abordar en unos 15 minutos y terminamos. Abraham conoce al sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo se llama? Y aquí sale el tercer personaje del cual estamos hablando, Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec y de dónde sale Melquisedec? Bien. Por primera vez se va a mencionar en la Biblia. Luego lo va a tener usted en Hebreos capítulo 5, 6 y 7, que se habla de Melquisedec. Pero en la Biblia no, se nos habla de él. Ahora, ¿qué significa el nombre Melquisedec? Mi rey es justicia o rey de justicia. Cuando hablamos de esto, hermanos, está fuertemente relacionada la justicia de Dios con su reino. Dios es un rey justo, Dios es un rey y esto venía el Mesías. Ahora, ¿quién es Melquisedec aquí, hermanos? Hay algo que yo me gustaría ver con ustedes. Número 1, por favor, si usted lo ve ahí donde estamos estudiando, por favor, dice la palabra de Dios que él era rey, ¿sí? Era rey y habla que él era rey de Salem. Tenía dos cargos él. Era rey y a la vez era sacerdote del Dios que Altísimo. Puede encontrar que está fusionado en él esto, que solamente lo va a hacer Jesucristo. Antes no podía ser rey y en el tiempo bíblico no podía ser rey y sacerdote a la vez. Pero aquí tenemos que el rey de Salem también era sacerdote. Y él nos habla o prefigura entonces a Jesucristo como Mesías, porque Jesucristo va a ser entonces el rey venidero. Y hablamos de que él es nuestro sumo sacerdote. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de él. Salem, ¿dónde era Salem, hermanos? Salem, estamos hablando que era Jerusalén. Anteriormente, probablemente, ¿verdad? Corresponde al antiguo nombre de Jerusalén. Salem, así se le conocía. Salmo capítulo 76, versículo 2, dice la escritura, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Y habla de Jerusalén. Melquisedec trajo pan y vino y bendijo ¿a quién? Perdón, Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Melquisedec representa un sacerdote superior. Y te dije, se va a tratar de él en Hebreos capítulo 5 al 7. Melquisedec aparece de manera inesperada en este relato bíblico, aunque se menciona solamente en el Antiguo Testamento 3 veces. El Salmo 110 lo menciona también, que lo vamos a citar en un momento más, pero Melquisedec existía antes del sacerdocio levítico, y esto me llama la atención. Ahora recuerde que cuando Moisés tiene a Aarón como sacerdote, y posteriormente va a nombrar a la tribu de Leví como sacerdote, empieza el sacerdocio, bajo el pacto o bajo la ley mosaica. Moisés establece a los sacerdotes, pero estamos hablando que este sacerdote del cual estamos hablando es antes de la ley mosaica.
Esto indica que ya habían adoradores de Dios y ya habían sacerdotes de Dios antes que se formara la nación de Israel. Antes que hubiera el linaje de Abraham, ya había quienes adoraban a Dios. Y estamos hablando que este era un sacerdote del Dios que ahora se menciona, Hebreos menciona que él no tenía genealogía. Y por eso hablamos de que es una prefigura del Mesías. ¿Quién? Melquisedec, del cual estamos hablando. Mire, el Salmo capítulo 110, versículo 4 declara: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este salmo mesiánico entonces anuncia acerca del Mesías y anuncia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Melquisedec fue un rey y sacerdote que gobernó a Jerusalén y sirvió a la vez, como dije, al Dios Altísimo, Rey de justicia. Y aquí hablamos entonces que se presenta así y es prefigura profética de nuestro Señor Jesucristo, Rey de justicia, Rey de paz y sacerdote cuyo ministerio anticipa el sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver así rápidamente, hermanos. Acompáñenme a Hebreos capítulo 7, versículo 2. Hebreos 7, 2, porque estamos hablando de Melquisedec y se va a hablar de él en 3 capítulos del libro de Hebreos. Y ya en su casita, si usted quiere leerlo, también sería bueno. Versículo 2 dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem. Esto es, ¿Rey de qué? Rey de paz. Hablamos de él. Melquisedec bendice a quién, hermanos? Bendice a Abraham. Él va a bendecir a Abraham. Regresamos a Génesis 14, por favor. Versículo 19 y 20 dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí está Melquisedec bendiciendo a un hombre llamado Abraham. Y esto no disminuye a Abraham, porque en la cultura bíblica, hermanos, el que bendice ocupa una posición de mayor autoridad espiritual. Le voy a decir algo ahora. ¿Usted es de los que comúnmente dice Dios te bendiga? Si usted es de estas personas que a cualquiera le dice Dios te bendiga, déjame decirte que estás en un error. Dios no puede bendecir al que vive en pecado, al pecador, al impío, al que está destituido de la gloria de Dios por su pecado. Tú no le puedes decir Dios te bendiga. ¿Sabes por qué somos muy dados a decir Dios te bendiga a cualquier persona? Porque lo tomamos muy a la ligera, porque no le damos la seriedad e importancia que tiene. ¿Qué significa cuando yo le digo a alguien Dios te bendiga? ¿Qué significa cuando yo le digo a una persona Dios te bendiga grandemente? ¿Sabe qué le estoy diciendo a esa persona? Que el favor de Dios esté sobre él. Pero no puede estar el favor de Dios sobre una persona que está en pecado. Porque aquella persona que no ha recibido a Jesucristo, que no tiene a Dios como su Señor y Salvador personal, es enemigo de Dios. Es un impío. Y por lo tanto Dios no le puede bendecir. Si es cierto, Jesucristo dice que Él sale salir el sol sobre buenos y malos. Y esa es la gracia de Dios. Pero cuando yo le digo a alguien, Dios te bendiga, es porque yo estoy entonces tomando en serio lo que yo estoy diciendo. Estoy deseando que esta persona tenga el favor de Dios, tenga la misericordia de Dios y la gracia de Dios sea sobre su vida. Lógico es de que Dios no va a cumplir nuestras órdenes y que Dios no está a nuestros caprichos y que Dios no está bajo nuestros deseos, como para cuando tú digas, ¿verdad? Es que yo quiero que Dios bendiga a tal persona. Cuando oro por mis hijos, hermanos, créame,
Y cuando oro por ti, tu pastor ora por ti todas las noches. Y estoy orando por ti. Pero cuando oro por mis hijos, yo le digo a Dios que la primera bendición que ellos deben de recibir sea espiritual, a través de tu guía. Si tienes que llevarlos al arrepentimiento, si tienes que llevarlos a una reconciliación contigo, llévalos, Señor. Y esa es la mejor bendición que estaríamos pidiendo para nuestros hijos. Pero el deseo es tan grande de nosotros que lo primero que pedimos es de que Dios multiplique sus posesiones, que Dios les dé y les siga dando materialmente. A estas Dios les llama añadiduras. Cristo les llama así. Pero cuando tú pides por la condición espiritual de tu familia, es porque realmente has entendido que es una bendición. Mas la bendición de Jehová enriquece y no añade ¿qué? Tristeza con ella. Sí, y tú dices, ¿verdad? Sí me mortifica la situación económica de mi hijo, de mi hija. Lógico es, lloramos por ello. Pero yo creo que la mayor bendición es una relación que ellos tengan con Dios y un temor que tengan delante de Dios y que ellos tengan una relación personal con Cristo Jesús. Esa es la mayor bendición. ¿Hablamos de qué? Que si tú eres de aquellos, hermano, que le dices a cualquier persona, como dije, Dios te bendiga, estamos cometiendo un error. Si a alguien tú le dices, Dios te bendiga, es porque realmente estás tomando muy en serio lo que estás diciendo. Y estás procesando lo que estás diciendo. Créame que hace unos años atrás dejé de hacerlo, porque era tan común tal vez encontrar a una persona por ahí, ¿verdad? Que yo conocía, y cuando me despedía le decía, sí, Dios te bendiga. Dice, ¿por qué le iba a bendecir Dios? No le puede bendecir Dios. Si ha de bendecirles es con salvación. ¿Sabe qué hace Melquisedec? Va a bendecir al que ya es bendecido, porque sabe que Dios está con él. Mire, en el versículo que estamos tratando, porque Melquisedec bendijo a Abraham porque reconoció que Dios estaba obrando en la vida de Abraham y que Dios le había dado la victoria a él, que esa victoria provenía del Dios Altísimo. No solamente era un esfuerzo humano, sino que dijo, yo sé que Dios te ha bendecido. Esto confirma el favor de Dios hacia Abraham. La bendición, hermanos, refleja las promesas de Dios y hace que Abraham sea un bendecido más, porque de él saldrá una gran nación. Cuando Melquisedec bendice a Abraham, establece también un vínculo espiritual y el favor de Dios. Dios le dice a Moisés, bien, dile a Aarón, dile a sus hijos que cuando tengan el pueblo y cuando despidan al pueblo, les digan estas palabras. Solo estas palabras tienen que decir los sacerdotes, y los sacerdotes son quienes bendicen. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, ahorita se va a acordar, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti. ¿Sabe qué hacían los sacerdotes cada vez que el pueblo llegaba y adoraba el nombre de Dios? Ellos hacían esto, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Y el pueblo se daba la vuelta y salía, ya recibían la bendición de Dios. Eso es hermoso. ¿Cómo desde Melquisedec se lleva a cabo esto? Y ahora el pueblo de Dios lo está llevando a cabo. Escuchen lo siguiente, por favor, porque aquí estamos hablando de los siervos de Dios, quienes bendecían, como usted como hijo de Dios bendice. Mateo 10, 40 y 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Y se preguntará, ¿qué significa esto? A ver, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo, ¿qué? Ahora bien,
Recordemos la lectura. Abraham viene ¿de dónde, perdón? De la guerra. Acaba de derrotar a estos 4 reyes. Y él llega y lo primero que hace es que lo recibe un sacerdote que es a la vez rey de Jerusalén. ¿Cómo se llama ese rey y ese sacerdote? Melquisedec. Y cuando lo ve Melquisedec, rápidamente Melquisedec saca pan y vino. ¿Y por qué se lo dio? Porque él dijo, bendito sea Abraham, Dios del Altísimo. Bendito sea Abraham. Y antes de darle el diezmo a Melquisedec, Abraham recibe esta bendición. Antes, Dios bendice a Abraham a través de su siervo llamado Melquisedec. Escuchen lo que estamos hablando hoy. Porque esto sigue, hermanos. Esto sigue y continúa. El sacerdote tenía una función: bendecir. El Señor te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esa era la bendición. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibe. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo. A ver, pastor, si yo trato bien, no tenemos ya profetas, ¿verdad? Si dijéramos ahorita, ¿hay profetas todavía en las iglesias? No hay. Pero, si quiere, yo soy profeta ahorita. Y le digo quién va a ganar la Copa Mundial. Va a ganar España. Y se lo aseguro que va a ganar España. ¿Por qué? Porque hace 3 meses ya se dijo que iba a ganar España. Hermanos, todo lo de la Copa Mundial es un circo. Todo. Y ya está todo contratado, ya está todo quién va a ser el campeón y quién va a llegar a la semifinal. Todo. Esto es un circo y juegan con nuestras emociones, juegan con sus emociones. Y le llevan a la persona eso. Es todo satánico, todo diabólico, hay interés económico. Bien, ya, ¿para qué hablar de esto? Pero quizás sí lo va a ver y le aseguro. Y si me dice usted, no ganó, es que les falló a los que hicieron eso, ¿verdad? Hace 3 meses, ya hace 2, y hace 1 mes. Pero estos ya establecieron que va a ganar España. Y ya sacaron, ¿verdad? Antes del Mundial ya habían sacado la bandera de Argentina y de España y se habían puesto allá las banderas porque estos iban a ser los finalistas. Todo está arreglado. Y no soy profeta. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? No le crean ni a la Liga de Fútbol de México. Ya saben, el Cruz Azul va a ser campeón, este va a ser campeón. Todo está arreglado, está mañado, todo esto está mañado, hermanos. Y no caigan en las emociones de esta gente. Mas no soy profeta. ¿Qué significa este texto, hermanos? El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Mire, recibir a quienes sirven a Dios como pastores, misioneros, obreros y a los justos que son ustedes, es un acto significativo de fe y apoya a la obra. La pregunta aquí sería, ¿de qué recompensa está hablando entonces? Jesús enseña que cuando honramos y apoyamos a aquellos dedicados a la obra de Dios, participamos en su misión espiritual, compartimos las bendiciones y recompensas que reciben ellos de parte de Dios. Abraham va a honrar a Dios, al sacerdote, y tome en cuenta al siervo del Dios Altísimo, que es Melquisedec. Y por eso Melquisedec bendice a Abraham. ¿Qué significa esto, hermanos? Que los siervos del Señor, dice Hebreos, que deben de ser tenidos en doble estima. Y no lo digo porque yo soy pastor.
Lo digo por todos nosotros quienes predicamos la palabra de Dios, que oramos por la obra y que le visitamos a usted en alguna ocasión. Pero cuando tú honras a Dios, honras a aquellos que están sirviendo a Dios y la bendición de Dios es sobre ti. Por eso dice, recibir a quienes sirven a Dios es recibir lo que Dios está haciendo a través de ellos. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Hablamos de la bendición de Dios sobre los siervos del Señor. Esa bendición también te toca a ti. Hablamos de los justos. Todos los que estamos aquí somos justos. Amén. Todos somos justos. Hemos sido justificados por medio de Cristo Jesús. Y como justos, cuando alguien nos trata bien, cuando alguien nos hace bien y cuando alguien ve por nosotros, vamos a recibir también nosotros esa bendición. Dios quiere que tú seas un hombre justo. Eres justo a través de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ahora nosotros podemos bendecir, pero bendecir porque Dios ya nos bendijo a nosotros. Ahora termino solamente recordándote qué hizo Melquisedec y no tardamos, ya terminamos. ¿Qué hizo Abraham con Melquisedec? Le entregó sus, ¿qué? Perdón. Eso no se oyó fuerte. ¿Qué le entregó? ¿Por qué lo haría Abraham, hermanos? ¿Por qué lo haría? ¿Por obligación? No, porque ya estaba establecido. No estaba establecido, pero Abraham lo va a hacer. ¿Sabe por qué lo va a hacer? Por gratitud. Ahora, imagínese a Melquisedec. Le saca pan, le saca vino, lo bendice y Abraham lo que hace es darle los diezmos. Ahora imagínese a un Abraham carnal con pensamientos mezquinos y decir, oye, ¿por qué te voy a dar lo que a mí me costó ganar? ¿Por qué te voy a dar lo que yo hice con tanto esfuerzo? ¿Por qué te voy a dar? Hubieras ido conmigo a luchar allá, a quitar ese botín y entonces te hubiera dado eso. Pero tú no lo hiciste. Es mi trabajo, es mi esfuerzo, es producto de mi trabajo. ¿Te imaginas a Abraham así? ¿Por qué Dios bendijo a Abraham, hermanos? Porque Abraham reconoció que todo lo que él era y que todo lo que él hacía venía de Dios y que su poder se centraba en la gracia de su Padre Celestial. Dios te ha de bendecir y Dios te está bendiciendo quizá, pero Dios te puede bendecir mucho más cuando atendemos bien que todo lo recibido de su mano es para bendición de nosotros. Es para que nosotros bendigamos su santo nombre y reconozcamos que Él es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. ¿Qué aprendimos hoy? Bien, número 1, aprendimos algo. Si hemos de rescatar, bien, el primer punto que vimos hoy es que toda decisión que nosotros tomemos va a traer consecuencias. Siempre va a traer consecuencias. El que se junta con sabios y el que se junta con necios, ¿será qué? Quebrantado. Ahí te anda tu esposa diciendo, no te juntes con tal, no te juntes con este. Y tú redondito caes ahí. Ahora, ¿por qué te lo dice? Porque hablamos de esto. Dios te amonesta en la palabra de Él, que debemos nosotros vigilar nuestras relaciones y vivir de tal manera que agrademos a Dios. Número 2, no ser indiferentes. ¿Qué pasaría si un familiar, si un conocido tuyo, alguien que dices amar, querer, muriera en estos días y tú no le hablaste de Cristo? O no le amonestaste, o no le acercaste a la iglesia. ¿Qué pasaría? La indiferencia es algo que se paga con creces, hermanos. Él no se quedó indiferente, Abraham rescató a su sobrino Lot. Y por último,
Abraham honra al siervo del Señor. ¿Este era quién? Melquisedec. Y Abraham fue prosperado en todo, fue bendecido en todo y fue lleno de la gracia de Dios. Y aquí tenemos a un hombre que su fe le es contada por justicia, porque él bendijo a Dios. Tomen en cuenta estos puntos, hermanos. Y esto habla de una madurez espiritual, de un crecimiento espiritual. Y cuánto usted y yo estamos creciendo espiritualmente. Le voy a poner este ejemplo y ya con eso terminamos. Y vino a mi mente este ejemplo. ¿Ha oído de personas, porque es popular hoy esto, que van al gimnasio, ya sea en la mañana, mediodía, en la noche, están yendo y están yendo? Pero si viene a mí una persona y me dice a mí, estoy yendo al gimnasio, ¿y cuánto tiempo tienes yendo al gimnasio? Al gym, porque ahora le llaman gym. Estoy yendo al gym y tengo 1 año yendo al gym, pero no le veo en su cuerpo nada de que le haya favorecido el gym y lo veo igual. No le voy a creer. Y voy a decir, entonces demanda al gym porque no te está ayudando en nada. ¿Por qué lo digo, hermanos? Cuando alguien dice, yo voy a la iglesia, yo estoy yendo a una iglesia, se tiene que notar que estamos yendo a una iglesia. No se trata de ocupar bancas o de ocupar un tiempo. Se trata de ser renovados a través del entendimiento de la palabra de nuestro Dios. Se trata de ser transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si hasta aquí sigues siendo la misma persona como llegaste, es que realmente Cristo no te ha cambiado. Cuando somos transformados, es porque verdaderamente nosotros estamos dando pasos en nuestra vida espiritual. Ser transformados es a través de Cristo. Ser mejor esposo, ser mejor padre de familia, ser mejor vecino, ser mejor cristiano y ser mejor testigo de Cristo Jesús. Algo debemos de eliminar, algo tenemos que quitar de nuestra vida, lo tenemos que quitar. Lo tenemos que quitar. Y en la manera en que nosotros crecemos, es en la manera en que testificamos que Dios realmente nos está transformando a través de su palabra. Amén. Vamos a concluir.